Divina Radio presenta Psiquiatría Integral con la doctora Roxana Villarreal. Muy buenas noches, queridos amigos, soy Guadalupe Divina en Divina Radio, la voz del ángel, esta noche acompañada de la doctora Roxana Villarreal en su programa Psiquiatría Integral. Y bueno, para llevarles un tema muy interesante, ella le llamó criar cuervos es crear monstruos, y esto simple y sencillamente pues va a ser un programa en donde vamos a hablar de la sobreprotección familiar, los padres sobreprotectores, esos que se la pasan horas cavilando y preocupándose de sus hijos, y pues a veces no es necesario mimar a los hijos, porque eso les provoca pues una actividad emocional muy intensa y excesiva, y bueno, les conlleva la necesidad de controlar al hijo de una manera o de otra. A veces no lo controlan y esto les lleva pues a problemas psicológicos que son muy fuertes. Y bueno, aquí está la doctora Roxana Villarreal para hablarnos de este tema esta noche aquí en Divina Radio. Buenas noches, doctora, ¿cómo está usted? Hola, Guadalupe, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues bien, doctora, ya esperándola aquí, estamos en Divina Radio, la voz del ángel, y bueno, dándole la bienvenida como cada miércoles. Gracias. Buenas noches a los radioescuchas, como siempre aquí estamos en tu programa cada semana. Se oye bien quedito, doctora, no se oye muy fuerte su voz esta noche, no sé por qué. No sé si nos pudiera hablar un poquito más fuerte para que la gente pueda entender el programa. Buenas noches a los radioescuchas, buenas noches, chicas. Gracias, okay. Aquí estamos como siempre en tu programa cada semana. Muchas gracias, doctora. Ahora sí ya le escuchamos un poquito mejor. Pues vamos a empezar con este tema de criar cuervos es crear monstruos. Y bueno, a mí me gustaría que nos diera una introducción acerca de qué nos va a hablar esta noche. Sí, Lupita, mira, es justamente algo sobre lo que estabas mencionando al principio del programa, de la sobreprotección. Y bueno, para dar inicio al tema, me gustaría comentar lo siguiente. Lupita, mira, mucho se ha hablado acerca de las formas en que debemos educar a los hijos para que no sufran traumas, que si no debemos pegarles, regañarlos, que si debemos darles todo, en fin, existen tantas sugerencias que a veces nos confunden y nos contradicen hasta cierto punto en nuestros actos. Tanto en un momento dado, si nos gusta o no, de todos modos esto lo seguimos haciendo de una manera a veces equivocada. Y para esto, bueno, te diría también que todo ser humano, Guadalupe, tiene problemas y conflictos que dificultan su avance en la vida. Y lo más importante aquí es la actitud que se tenga ante ellos. La vida está formada de retos que día a día vamos superando, y esto es lo que moldea el carácter de una persona y la lleva justo a lo que es la madurez emocional. De una manera u otra, Guadalupe, hemos cometido el error de sobreproteger a nuestros hijos, tratando de alejarlos de todo mal, como si pudiéramos evitar que la realidad de la vida los alcanzara, ¿no? Ajá. Hemos hecho esfuerzos enormes por darles todo lo que nosotros no tuvimos, los atiborramos de juguetes, regalos, en fin, mil cosas, y les damos todo, haciendo un gran sacrificio, incluso para cubrir cuestiones materiales y las carencias en un momento dado que nosotros a veces tenemos. Y en muchas ocasiones todo esto es utilizado como una medida compensatoria a la ausencia de alguno o de ambos padres. Con todos estos excesos, Guadalupe, no les hemos dado la oportunidad de aprender a ganarse nada. Todos en la familia les da a este tipo de hijos, les da todo, y obviamente, bueno, aquí no hay una equidad. Y por esta razón, lo único que hemos logrado es generar en ellos una sensación de inutilidad y de desamparo, que se sienten incapaces de enfrentarse a las situaciones cotidianas con una gran limitación para seguir avanzando. Y es justamente que la sobreprotección y el exceso
a nivel de consentimiento se presentan como dos formas importantes en la educación de ellos. Ambas formas, Guadalupe, coinciden en que hay dificultades por parte de los cuidadores en el establecimiento de los límites, y es justo lo que vamos a tratar de comentar esta noche, obviamente a fin de orientar y de concientizar a estos padres cuervos que luego sin ojos se van a quedar con la forma de educar, Uh-huh. ¿no? Sí, porque si no en el futuro pues se van a estar quejando de los hijos. Finalmente pues si no los educan bien, pues los hijos no van a tomar el rumbo que ellos desearían que tuvieran. ¿Qué es la sobreprotección, doctora? La sobreprotección. Mira, Guadalupe, yo te diría que realmente lo que es la sobreprotección la podemos definir simple y sencillamente como el hecho de proteger o de cuidar en exceso. Y la sobreprotección se da en un excesivo control o unos límites bastante rígidos que imposibilitan un adecuado desarrollo de los chavos, ¿no? Uh-huh. Se mantiene el instinto de protección como en los primeros meses de vida y no se acepta que los hijos van creciendo y lo que resultó válido, por decirte a lo mejor en una época de la vida, puede no tener sentido un tiempo después. Uh-huh. De alguna forma, Guadalupe, la sobreprotección supone una dedicación absoluta al cuidado de los hijos, hasta el punto de intervenir en cualquier tipo de situación conflictiva que se les presente. Hablando de esto, doctora, entonces, en sus palabras, ¿qué significa mimar? Porque, bueno, es algo que es muy extenso, mimar. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando estamos mimando? Bueno, en este sentido, te diría yo, Guadalupe, que una educación sobreprotectora es aquella en la que los padres no dejan ningún tipo de libertad o de responsabilidad al hijo. Temen tanto por él que no le llegan a poner límites, de manera que cuando éste tiene que enfrentarse a la vida se encuentra sin recursos y puede que en la adolescencia presente ciertas crisis patológicas para romper ese cordón umbilical que le une a los padres, para quienes ha sido siempre el centro de su vida. Uh-huh. Obviamente, bueno, vamos a tratar de ir desglosando poco a poco el tema porque, bueno, es muy extenso y, bueno, a veces hay cosas que no se pueden comprender al nivel de la práctica, pero, bueno, lógicamente los padres jamás se dan cuenta que están educando literalmente a pequeños monstruos, después se están quejando de su comportamiento, ¿no? Claro, sí, doctora. Hablando sobre esto, a mí me gustaría entender bien qué es eso de una educación sobreprotectora. Es justo lo que te acabo de decir, es aquella en la que los padres no dejan ningún tipo de libertad o de responsabilidad del niño. Prácticamente es aquella en la cual los padres le resuelven literalmente la vida al hijo. No le dan oportunidad de tomar decisiones, de pensar, de actuar, porque antes incluso de que él les solicite ayuda a ellos ya les están dando todo. Uh-huh. Le resuelven todo y el chavo ni siquiera se esfuerza en lo más mínimo para poder obtener algo que le pueda costar un poco de trabajo. Uh-huh. ¿Sí? En ese sentido es realmente lo que es la definición de la educación sobreprotectora, ¿no? Uh-huh. Bien, doctora. ¿Y cuáles son los padres sobreprotectores? ¿Cómo sabemos que somos padres sobreprotectores? Bueno, antes de entrar a esto, yo te diría que, bueno, hay que diferenciar, Guadalupe, entre una cuestión de proteger, de sobreproteger y de mimar, porque uh-huh. Bueno, si hablamos de sobreprotección, ya hablamos un poquito de lo que implica la educación sobreprotectora, uh-huh. Pero cuando hablamos un poquito de mimar, en esa situación donde vemos a los hijos literalmente bien consentidos, bien difíciles de manejar justamente por esta situación, te diría yo que el hecho de mimar significa tratar
con exceso a un hijo a nivel de caricias, de regalos, de condescendencia, y en especial obviamente con una situación de llenar hasta cierto punto carencias afectivas de los padres. Uh-huh. El consentimiento, Guadalupe, el consentimiento exagerado o el exceso de mimos se presenta como otra variante de la sobreprotección, y en esta situación se cambia el exceso de control, el tener unos límites que no le permiten al niño la acción por no establecer justamente ningún límite, y el padre y la madre se inhiben de su autoridad porque poner límites a sus hijos les resulta muy difícil, sí, prácticamente imposible, ¿no? uh-huh, uh-huh. Cuando hablamos, me preguntabas ahorita, cuando hablamos de padres sobreprotectores, ¿a quiénes nos estamos refiriendo específicamente? Uh-huh. Mira, Lupita, los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas preocupándose de sus hijos, que tienen una necesidad de control hacia el chavo, ¿no? Uh-huh. Que piensan que amar es hacerles el camino más fácil a los hijos, y tienen una característica principal, uh-huh, que es justamente el exceso de cuidados y de atención hacia uh-huh, ellos. Sí. Este tipo de padres, Guadalupe, tienen una intensa fusión emocional y se llegan a tener casi con ellos prácticamente una especie de control desbordado en todos los aspectos de uh-huh, la vida del hijo, ¿no? Y en ese estilo de paternidad se ve peligro donde no lo hay. Le evitan los problemas, le evitan las caídas, le evitan que el niño sufra, que tenga sentimientos de frustración, le evitan que llore, que esté triste, en fin. Y obviamente estos padres le dan todo lo que el chavo le pida, todo lo que él demande, y resuelven de esa manera todas sus demandas de atención, le resuelven sus conflictos, y obviamente pues bueno, hablamos de padres que tienen un alto grado de ansiedad ante situaciones de seguridad, abandono o de pérdida. Uh-huh. Y constantemente este tipo de padres sobreprotectores piensan que algo malo podría pasar si ellos no están presentes en uh-huh, ese momento con el hijo. Sí. Son normalmente padres muy ansiosos ante cualquier enfermedad, se preocupan por la limpieza y la vestimenta en forma exagerada de los chavos, son muy miedosos, tienen una excesiva seguridad para la protección de los hijos, regularmente son padres que muchas veces duermen incluso en la cama con ellos, constantemente están valorando en forma exagerada si el niño saca notas altas, si tiene algún triunfo, algún reconocimiento, en fin, son padres que exacerban mucho esta situación con el niño. Sí. Ajá, y obviamente lo único que hacen es estar generando situaciones muy graves que inconscientemente están viéndose reflejadas en la actitud y en la conducta del niño, e incluso hasta en la de ellos. Uh-huh. Y dígame, doctora, una cosa, ¿cuáles son esas causas o por qué los padres toman esa actitud sobreprotectora? ¿Hay alguna causa que también venga generada desde su niñez de los padres? Mira, Lupita, no hablamos solamente de una causa. Cuando hablamos de sobreprotección a nivel de algo que origina esta situación con los padres, hablamos de muchas cosas. Te diré lo siguiente, mira, los padres sobreprotectores pueden tener esta actitud por diferentes motivos, uh-huh, como cuáles. Por ejemplo, son padres que en su infancia pudo haber estado marcada por tristeza o por falta de cariño. Uh-huh. Son padres que en muchas ocasiones fueron objetos de abuso físico, sexual o mental. Son padres que obviamente tuvieron en su infancia cuidados a lo mejor no tan favorables y hasta cierta negligencia que los cuidaron con negligencia, ¿no? Por el contrario, también hay padres que
también fueron en su momento sumamente protegidos por sus padres y están repitiendo ese patrón de conducta. Otra de las causas es que a veces son padres muy comodines, por llamarlos así, ¿no? Que prefieren 1000 veces consentir al hijo y no tanto educarlo o estar al pendiente de él o de lo que hace o dónde anda, ¿no? O sea, simplemente el chavo demanda algo y antes incluso de que me lo pida, ya se lo estoy dando, ¿no? En ese sentido prefieren mejor consentirlo antes que educarlo. Sí. También vemos, por ejemplo, en la cuestión de las causas, que son padres que en muchas ocasiones actualmente, bueno, trabajan los dos y a veces están ausentes la mayor parte del tiempo. En una situación como de culpa, están dándole todo al chavo para tratar de expiarla, precisamente, ¿no? Ahora, también en ellos vemos que justamente por eso tratan de compensar el tiempo de ausencia consintiéndolos y sobreprotegiéndolos. Y de la mano va vaya el hecho de estar cubriendo carencias afectivas que ellos tienen. Otra cuestión importante, muchos de ellos tienen un hijo único o a veces ellos son mayores, mucho más grandes en edad, y eso también hace que precisamente por esta cuestión de la edad o de que el hijo pueda ser único, le dan absolutamente todo lo que él pida. A veces muchos de ellos también buscan compensar la ausencia de otro padre, porque a veces es nada más uno solo de ellos el que está a cargo del hijo y el otro no está, y en ese sentido tienen la necesidad de estar compensando esta serie de ausencia, dándole todo al hijo, ¿no? A veces también vemos porque hay necesidad de reconocimiento, necesidad de cariño y de aceptación de los padres. Y también llegamos a ver que las prisas y el estrés diario de su vida cotidiana hace que esto se favorezca o se exacerbe más. El deseo que tienen de que sus hijos disfruten de su vida en forma absoluta es un factor importante también para dar pauta a este tipo de comportamientos en ellos. Los padres rígidos, los padres perfeccionistas, obviamente también están generando situaciones de este tipo con el niño. Por ese motivo también constantemente lo están sobreprotegiendo. Y lo que te decía, sobre todo para llenar carencias afectivas, su vacío interior, y lo principal es precisamente lo que te decía hace rato, lo de expiar las culpas, ¿no? Esos son prácticamente las causas que podemos mencionar para que se dé esta actitud de sobreprotección. Usted está, pues, obviamente concentrada, hablamos de niños, padres que consienten a sus hijos, pero esto también se puede dar al revés, ¿no, doctora? Hijos que sobreprotejan a su familia, hijos que sobreprotejan a sus padres, a sus hermanos. ¿Esto también se da y también es el mismo problema? No, por supuesto, o sea, es exactamente lo mismo. Aquí hablamos a nivel justamente nada más de hijos, pero este tema lo podemos fácilmente englobar en cualquier tipo de situación, tanto de hijos como de padres, ¿no? Doctora, esto me lleva a preguntarle, ¿cómo es que se inicia la sobreprotección? ¿Cómo se inicia? Bueno, mira, son muchas cuestiones aquí. Primero, hay que darse cuenta de que la familia siempre tiene una situación importante en el desarrollo de los hijos, porque obviamente hay una serie de situaciones que se van reflejando en la actitud de ellos. ¿Cómo se inicia la sobreprotección? Mira, Lupita, hay padres que desconocen lo que se puede exigir al niño y fomentan en ellos conductas más infantiles de lo que corresponde para su edad. En otras ocasiones no dejan que el niño haga determinadas cosas porque a ellos evidentemente les sale mejor y lo hacen en menos tiempo. Otros piensan que es mejor hacerle la vida más fácil a ellos y procuran anticiparse a cualquier necesidad o demanda de su hijo antes de que él mismo se los demande, lo que te decía yo al principio de la entrevista. E incluso
muchos de ellos también prefieren evitar enfrentamientos con ellos porque les resulta más fácil mantenerse con firmeza en situaciones estresantes o incluso simplemente porque el hijo tiene una carita que los derrite, ¿no? En ese sentido, los padres pueden empezar a fomentar esa actitud de sobreprotección con ellos y ciertamente lo que mencionabas, o sea, esto lo podemos poner tanto en los hijos de los padres hacia los hijos como de ellos hacia los padres también, exactamente, ¿no? Doctora, ¿cuáles son entonces las características que puede tener un hijo sobreprotegido? Las características, mira, Lupita, son muchas. Vamos a tratar de hacerlas más entendibles para los radioescuchas. Uh-huh. Mira, ¿cómo son los hijos sobreprotegidos? Creo que todo el mundo hemos visto o hemos estado ahí presentes cuando hay padres que sobreprotegen o miman en exceso a un niño. Ese tipo de niños, ¿qué actitud tienen? Mira, normalmente lo que vemos en la clínica es que son niños muy nerviosos, son niños tímidos, son solitarios, tienen una dependencia exagerada hacia los padres, tienen un temor también excesivo ante los cambios y hacia lo desconocido. Uh-huh. Incluso hay hijos que llegan a paralizarse sin saber qué hacer ni para dónde ir cuando se enfrentan a una situación que a ellos los descontrola, ¿no? Son hijos que tienen una necesidad constante de apoyo por parte de otros, tienen una necesidad de aceptación y de reconocimiento tremenda, tienen falta de decisión para tomar incluso iniciativas en su propia vida, son niños o hijos que vemos de repente aislados, con llanto frecuente, haciendo rabietas constantemente, sus berrinches típicos, ¿no? Que uh-huh. tienen dificultad para asumir responsabilidades, tienen una inseguridad personal y respecto incluso a las situaciones difíciles e incluso también con relaciones con otras personas, uh-huh. porque esto les genera una sensación de incomodidad que no saben manejar. Son niños que tienen dificultad para alejarse de las figuras paternas, por ejemplo, el típico niño, no sé, de 4 o 5 años que va por primera vez a la escuela, tienen una angustia de separación excesiva. Todos, la mayoría de los niños lo tienen cuando se separan de los padres, pero estos niños en particular son exageradamente muy evidentes hacia los ojos de los demás justamente por esto, porque les cuesta mucho trabajo poderse separar de ellos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, también son hijos que esperan siempre que los demás les resuelvan sus problemas, ¿no? Uh-huh. Encuentran una gran decepción cuando no hayan apoyo por parte de los demás. Uh-huh. Obvio, eso es típico y lo vemos también casi a diario. Son niños o hijos también que tienen una tolerancia a la frustración prácticamente mínima o nula. Son altamente manipuladores, no asumen ningún tipo de responsabilidad, no desarrollan sus capacidades porque simplemente los papitos no le dejan hacer nada al niñito, ¿no? Tienen mucha cuestión de carencia afectiva, son soberbios y en su fantasía ellos creen que se merecen todo porque les hicieron creer que son prácticamente el ombligo del mundo. Uh-huh. Tú me dirás si son pocas, son bastantes, yo creo que estos casos son, y eso creo que lo vemos, uh-huh. E incluso podemos, te digo, estar comentando aspectos que estamos vivenciando con gente incluso de muy de cerca, ¿no? Sí, definitivamente estos casos se ven pues a diario, es muy común realmente. Doctora, esto también me lleva a pensar, ¿qué significa entonces crecer? Crecer en este contexto de lo que es el tema. Sí, claro. Mira,
Guadalupe, la verdad, este tipo de niños nacen muy indefensos y necesitan justamente del amor de los padres, y bueno, no nada más ellos, creo que todos los que hemos nacido nacemos así, nacemos indefensos, nacemos vulnerables, y todos necesitamos el amor de nuestros padres para desarrollarnos como personas. Pero aquí es importante mencionarte a ti, Lupita, y a los radioescuchas, que el crecer, grábenselo, el crecer implica la consecución de diferentes logros acordes a la edad, tales como por ejemplo conquistar la autonomía, desarrollar estrategias para resolver conflictos y dificultades, tolerar la frustración o tomar decisiones, aceptar y sobre todo, algo bien importante, asumir las consecuencias de los actos que nosotros tenemos. Claro. Ahora, te diré, Guadalupe, mira, el crecer es un proceso, creo que para todos es una situación hasta cierto punto dolorosa, pero aquí te diría yo algo, esto no solo implica aprender por ensayo y por error, sino es preciso enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? En muchas ocasiones se tendrá que dar, no sé, un giro a la existencia, entendiendo que se ha tomado a veces, o muchas veces, un sendero que no es el más adecuado. Sí. Y esto es parte de la vida, es parte de la enseñanza de la vida que nosotros tenemos como seres humanos. Esto se hace complejo. ¿Por qué? Porque caminar cada día, cuando una persona se inmoviliza a sí misma culpando a otros por lo que ocurre a su paso, nos genera confusión y nos genera hasta cierto punto que nos quedemos paralizados ahí sin saber qué pasa. Ahora, ¿qué viene de aquí? Que hay una negación, y justamente la negación es una manera de no enfrentar la realidad, y en muchos sentidos es exponerse a situaciones incluso peores. Una persona, Guadalupe, que realmente está creciendo, entenderá cuáles son las responsabilidades de los demás, pero se hará cargo de su propia existencia sin culpar a otros por lo bien o por lo mal que les vaya en la vida. Esa es la cuestión de crecer. Ok, pues eso nos queda muy claro, eso es crecer, pero entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de sobreproteger a los hijos? Seguramente muy malas, sí. Mira, te diría yo que la protección en exceso, Lupita, hace que los hijos se vuelvan extremadamente dependientes del adulto, poco seguros en sus actos, con dificultades para enfrentarse a situaciones complejas. Todo esto los va a seguir llevando a una dependencia, e incluso lo decías tú hace rato también, tanto de los hijos hacia los padres como de los padres hacia los hijos. Y aunque aparentemente esto pudiera parecer una relación aparentemente favorable, todo esto, Guadalupe, puede traer grandes problemas en el futuro, sobre todo obviamente a nivel de los hijos. ¿Por qué? Porque se va a manifestar en una forma palpable en su edad adulta, que van a empezar a tener problemas de conducta e incluso hasta problemas graves en la personalidad. Cuando los padres faltan, Lupita, los hijos no van a saber enfrentarse solos a las cosas más sencillas y elementales de la vida. Claro. ¿Por qué? Porque siempre hubo alguien que se los hacía o que le decía constantemente que lo quería mucho y que quería siempre verlo feliz, y por eso le resolvía todo. Y esto, cuando los padres ya no están en la vida del hijo, va a generar en él una situación de depresión, con tristeza, apatía, desgano, que va a exacerbar su idea de que no es capaz de valerse por sí mismo. Es perjudicial también hacer sentir al hijo el mejor del mundo, porque luego, cuando no están los padres para decirle lo maravilloso que es, va a inventar mil excusas
para sentirse alabado por los demás y no va a reconocer jamás sus propios fallos. Es perjudicial también, ¿por qué? Porque hacerle creer al hijo también el hecho de que no vale nada es el polo opuesto. Hacerle creer que es un cero a la izquierda, obviamente le va a generar en él una situación de apatía, de minusvalía, que también va a reforzar esa idea de no saber hacer nada y sentirse inútil, ¿no? Pensando que no es capaz de hacer nada sin la ayuda de los demás. Ahora, también en relación a esto, te quisiera nada más comentar lo siguiente, que hay padres, y eso lo veo yo mucho en la consulta, que hay padres que mandan mensajes indirectos constantemente a los hijos, que pueden llegar a influir tanto en la vida de un hijo, que llegan a transmitirle el miedo a que el hijo se independice, e incluso que pueda valerse por sí mismo, con el terror de que el hijo pueda verse en una situación de riesgo o de dolor, ¿no? Y las expectativas a veces de los padres se convierten muchas veces en las expectativas del hijo. Las ideas y los juicios de estos los interiorizan de tal manera que luego empiezan a proyectarlos en los amigos o en las parejas que ellos elijan. O sea, como puedes ver, son muchísimas. Y obviamente, bueno, te digo, a veces hay niños sumamente soberbios, egoístas, y a la larga literalmente están creando monstruitos, ¿no? Que están sintiendo que son el ombligo del mundo, cuando realmente nada de eso, muchas ocasiones es cierto. Como dijo Pitágoras, educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres, ¿verdad? Así es, efectivamente, fíjate, palabras sabias, ¿no? Exactamente. Oiga, doctora, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen los padres en la educación de los hijos pequeños? Los errores más frecuentes. Mira, los padres tratan a los hijos como si fueran demasiado débiles, ¿no? Pero en realidad a veces vemos que los chavos son mucho más fuertes de lo que aparentan ser. Muchas veces se tiene miedo de que en su afán de explorar el mundo se hagan daños. Y en ese sentido, bueno, los padres están ya cometiendo un error desde el hecho de pensar o asumir cosas que jamás son ciertas. ¿Qué errores se cometen más frecuentemente con los hijos? Sobre todo, bueno, si hablamos obviamente de niños pequeños, bueno, podríamos ejemplificar los siguientes. Por ejemplo, las madres que tienen un hijo pequeño a veces piensan que el hecho de bañarlos diariamente va a ser bueno para ellos. Habrá situaciones en las cuales sí se pueda o se tenga que hacer esto, pero no necesariamente tiene que hacerse así. Y este error se ve mucho con las mamás. Otra situación de error frecuente en los papás es, por ejemplo, en un niño pequeño abrigarle en forma exagerada, correr a levantarlo cuando ven que se cae, ¿no? Eso tampoco se debe de hacer. Evitar que el chavo juegue cuestiones bruscas o juegos así muy movidos que impliquen un riesgo, tampoco se debe de hacer. El hecho, por ejemplo, de usar cualquier medio para que se alimente también es un error que se ve frecuentemente, que forzosamente quieren obligarlo a que coma todo lo que le ponen encima, y tampoco eso es lo correcto. Muchas madres, ¿cuántas madres no vemos que si el niño por una situación mínima dice sentirse mal, ya por eso dejan de llevarlo a la guardería o a la escuela? Eso también fomenta y favorece mucho, pues, sobre todo la cuestión de las consecuencias que estamos mencionando en el tema, ¿no? Por ejemplo, dejarlo en casa al salir también es un error que se ve mucho por el temor de los padres a que si algo le pasa, va a pasar todo si ellos no están ahí, ¿no? Pensar, por ejemplo, que a mayor cantidad de cuidados va a ser mayor el afecto que entregan a sus hijos, y eso también es un error muy frecuente y una falacia que los padres piensan en el cuidado de los hijos. Otro error muy frecuente es no exigirle a los hijos de acuerdo a la edad que tienen. Exigen a veces menos, muchísimo menos
de la edad que tienen. Sí, porque hay padres que quieren seguir viendo a sus niños como chiquitos, a los hijos, ¿no? Que asuman sus responsabilidades, error garrafal también. No hacer de sus hijos unos hijos autónomos también no es correcto. Solucionarle los problemas e incluso la vida, insisto, no se debe de hacer. El frenar los ímpetus de independencia o de libertad que el chavo tiene tampoco deben de hacerlo. Y sobre todo son padres que lo que más vemos en ellos que es que cometen el error de no poner límites en ningún sentido. Cuando se les hace algún señalamiento, alguna confrontación, alguna situación así, algún comentario en cuanto a esto, lo primero que hacen es negar que están mal, defender al hijo a capa y espada, y sin querer están fomentando esta situación y el hijo ya tiene 50 años encima y ahí sigue. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, son muchos los errores que se cometen y obviamente, bueno, lógicamente esto puede generar situaciones muy graves. Y lo más grave de todo esto, yo te podría decir que estos padres están generando lo que conocemos a nivel psiquiátrico como el famoso síndrome de Peter Pan. ¿Por qué? Porque convierten a esas personas que no crecen psicológicamente y tienen ciertas conductas inmaduras que no son propias de su edad, a pesar de ya ser unas personas mayores, físicamente hablando. Ajá. Muy bien. Doctora, ¿hay alguna clasificación de padres sobreprotectores o todos son iguales? No. Sí hay clasificaciones, pero lógicamente, bueno, aquí lo primero que hay que entender, te digo, es la situación de que los padres pueden favorecer de alguna manera que esto se siga dando. ¿Qué tipo de padres podemos tener? Pues hay muchos, mira, están los padres que de alguna manera tienen, por ejemplo, hijos discapacitados. Los padres que están tratando de generar situaciones de evitar situaciones de riesgo con sus hijos y están tratando en un momento dado de controlar la situación y prácticamente la vida del hijo, ¿no? Son padres que a veces no han recibido una educación tan rígida y precisamente por tener lo contrario están favoreciendo la misma actitud en el hijo. Hay padres, por ejemplo, inmaduros. ¿Por qué? Porque a ellos muchas ocasiones les resulta más cómodo no luchar contra el niño y por eso permiten que hagan lo que quiera sin ponerle ningún tipo de impedimentos. E incluso esconden una importancia a nivel de que generan en el niño que sea irresponsable y que no asuma en ningún momento la consecuencia de sus actos. Hay padres también, por ejemplo, que no tienen tiempo de nada, y ese tipo de padres sin tiempo, ¿qué hacen? Normalmente delegan la educación de los hijos en el colegio, con los maestros, con los vecinos, con los abuelos, y todo el tiempo se están justificando, tratando también a su vez de estar justificando su culpa, y obviamente pues no ponen límites de ningún tipo, ¿no? Claro. Y prácticamente te digo, esos son los tipos de padres que vemos normalmente. ¿Hay alguna edad, doctora, en que los padres dejan de, digamos, pueden reeducar a los hijos? Porque bueno, ya los sobreprotegieron y todo, y de repente se vuelven adultos y obviamente maleducados y quizás con todas estas características que usted está mencionando, y los padres entre más envejecen como que empiezan a perder la fuerza. ¿Qué se puede hacer al respecto? Mira, empiezan a perder la fuerza, porque nunca la tuvieron, empiezan a perder el respeto, empiezan a perder muchas ocasiones cuando hablamos ya de padres mucho más grandes en edad, ciertas facultades a nivel del cerebro, porque empiezan ya con situaciones más seniles que evidentemente favorecen la actitud a veces de ingratitud del hijo, de responsabilidad en el hijo, de agresividad en el hijo, y hay situaciones tan graves que incluso
literalmente, como dice el dicho, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ajá. Lo vemos. Uh-huh. Y cuando hay situaciones, por ejemplo, a nivel legal, a nivel de bienes, los hijos inmediatamente lo primero que hacen en muchas ocasiones es tratar de dejar a los padres completamente fuera de la jugada. Uh-huh. Y ellos son los que tratan en su momento de quedarse con todo este tipo de situaciones de dinero y de bienes, ¿no? Uh-huh. Y abusan ahí del poder, de la autoridad, porque los padres ya no están en una condición adecuada para defenderse incluso, uh-huh. ¿no? Si de por sí toda la vida jamás se defendieron del niñito, pues en una situación como la que te estoy ejemplificando, pues con menos razón, ¿no? Uh-huh. Y todo pasa. Sí, sí, porque yo incluso oí de un caso donde el hijo ya estaba grande y le dijo a su madre, si tú no me dejas todo lo que tienes, o sea, cuando te mueras te voy a arrastrar tu cadáver por toda la colonia. O sea, ya es un exceso, ¿no? O sea, o me firmas todo lo que tienes o te va a ir mal cuando te mueras, ¿no? Y esto lo podemos, aplicar no nada más a los hijos. ¿Cuántas gentes hay, por ejemplo, solas, que por alguna situación se quedan sin familia y desgraciadamente su hermana que tiene un hijo, tiene dos, se muere, no hay nadie más que ellos, adoptan criaturas que no son de ellos, y eso lo vemos también mucho a nivel de familiares indirectos. Uh-huh. ¿Ah? Esos hijos postizos, por llamarlo así, o adoptivos, toman un rol como si fueran hijos biológicos y exigen y demandan, justamente porque la situación se facilita, porque ellos mismos así lo propiciaron, ¿no? Claro. Y no ven más allá de esta situación. Y luego los últimos, los más perjudicados, ¿quiénes son? Precisamente los padres que están generando esto, ¿no? Claro. Doctora, ¿por qué se tienen tantas dificultades para establecer los límites en la educación de los hijos? Híjole, mira, esto te diría yo, Lupita, que en general vemos la necesidad de que los hijos incorporen unos límites y que tengan normas normalmente en su vida. Sin embargo, a pesar de tenerlo claro, solemos vivir muchas dificultades para llevarlo a la práctica de manera adecuada. Uh-huh. Plantear los límites se convierte en muchas situaciones y sobre todo en muchos casos, en una permanente pelea, con el consiguiente desgaste y desquicio para los padres, para las madres, los abuelos y los propios hijos. Existen situaciones que justifican los problemas que se producen a la hora de intentar poner límites. Uh-huh. Porque a veces queremos que los hijos no sufran, porque no soportamos que los hijos se enfaden, que lloren, que griten, que pataleen. Hacemos esto para que estén bien, porque queremos que los hijos nos acepten o nos quieran, que nos demuestren su cariño, porque necesitamos a veces simplemente incorporar nuevos recursos para establecer los límites de forma adecuada, por necesidad de afecto, reconocimiento, en fin, de mil cosas, y esto, favorece que se dé este tipo de dificultades para que los padres no los pongan. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Mire, me hacen una pregunta. Uno de los problemas que yo tengo con mi hijo es que cuando no le doy permiso para ir a alguna parte, porque sé que hizo algo que no me gustó y se lo pongo como castigo, me hace un berrinche así como si se fuera a acabar el mundo. ¿Qué pasa con esto? ¿Le podrías preguntar a la doctora Roxana? Doctora, ¿qué pasa con eso? Pues es justamente, a lo mejor se están favoreciendo situaciones que está viviendo ahorita y de las cuales se está quejando, precisamente porque no ha intentado poner los límites adecuados. Y ojo, cuando digo límites no hablo de golpes, no hablo de majaderías, no hablo de amenazas ni de torturas psicológicas. Simplemente se puede poner un límite muy firme, y cuando se dice que no, va a ser no y punto. Uh-huh. El niño es muy inteligente, el niño es muy astuto, y obviamente cuando se da esta serie de situaciones, ¿qué favorecemos en ellos? Que demanden, que manipulen, que chantajeen, y los padres, precisamente por toda esta serie de dificultades que te estoy comentando, generan y favorecen, sobre todo exacerban una situación que de por sí ya estaba, y
y luego la bomba estalla. Y ahorita, bueno, ya esta persona que te está haciendo ese comentario o te está comentando el caso, obviamente yo le preguntaría qué tan firme es cuando pone límites con el hijo, claro. Porque ahorita es esto, no sé qué edad tenga el niño, pero bueno, si lo sigue dejando, si esto hace a lo mejor a una edad pequeña o corta, imagínate que va a ser a los 15, 20 o 30 años. Sí, claro. Doctora, ¿cuáles son las funciones que tenemos como cuidadores de nuestros hijos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, principalmente son dos. ¿Cuáles? Permitir y proteger. Ok. ¿Y cómo sería esto de permitir y esto de proteger? ¿Qué implicaría? Mira, permitir, dentro del contexto que estamos hablando, te diría que permitir quiere decir, entre otras cosas, lo siguiente. Lupita, permitir implica dar opciones, dar posibilidades para que ellos prueben, investiguen y decidan situaciones en su vida cotidiana. Implica satisfacer su curiosidad y su necesidad de aprender. Implica posibilitar que asuman responsabilidades para resolver sus propias necesidades y, ojo, sobre todo implica, Guadalupe, que las consecuencias de sus actos las puedan asumir correctamente. Implica también respetar los ritmos de vida de cada uno de ellos. Implica utilizar el pensar para resolver los problemas con una actitud positiva, con una actitud de éxito. E implica también, a su vez, contar con su opinión y participación en los temas que les afectan. O sea, eso es, dentro del contexto que estamos hablando, lo que para mí significaría permitir. Y cuando hablamos, por ejemplo, de protección, cuando me preguntaban las funciones de los cuidadores, te decía, son dos, permitir y proteger. Y cuando hablamos de protección, yo te diría que también dentro de este contexto, proteger implicaría de alguna forma que, bueno, los hijos pequeños necesitan siempre protección y cuidados para procurar todo tipo de cosas y atenderlos en las necesidades que ellos no puedan tener o hacer. Lógicamente, según vayan creciendo, Lupita, esos cuidados van a ir disminuyendo paulatinamente y a medida que ellos tengan la capacidad de asumir todas esas tareas que antes realizaban los padres y el abuelo, él los va a poder hacer correctamente. Por lo tanto, resulta útil concretar teniendo en cuenta su edad, su madurez, su capacidad y sobre todo su seguridad para hacerlo, porque bueno, a veces las tareas que precisan ayuda de los demás, a veces no siempre las va a poder asumir correctamente, precisamente porque es inseguro, a veces es falta de afecto y tiene una serie de situaciones emocionales que le impiden realmente demostrarle a los demás la capacidad y el potencial que pueda tener, ¿no? Doctora, me hacen una pregunta. Lo principal que tenemos que hacer es, obviamente, pues darles amor como ingrediente básico y aceptarles plenamente en todos los aspectos, ¿no? En ese contexto también va de la mano la cuestión de la protección, ¿no? Me hacen otra pregunta, me dicen, es definitivo, le digo, no vas y punto, y lo ignoro, y me dice, es que no tienes que ignorar, y llora, y hace un berrinche tremendo hasta que se le pasa, pero exagera en los berrinches, que tal vez me hace sentir mal, pero prefiero ignorarlo y ya pasa, pero mientras tanto, pues ahí está el berrinche y es tremendo. ¿Cómo se pueden controlar este tipo de situaciones, doctora? Dejarlo así, simplemente ignorando o darle lo que es el famoso tiempo fuera, ¿no? Dejar al niño en un momento de una situación, confrontarlo o ponerle incluso en la pared, de alguna forma, para que el niño aprenda que se debe de marcar un límite con él, porque si lo dejamos, te digo, si eso hace a una edad pequeña, no quiero pensar que va a ser después. Claro. Tiene que dejarlo, porque tarde que temprano el niño se va a cansar de llorar, de patalear, de hacer berrinche, y si el padre cae en su juego, pues va a ser una situación que nunca va a acabar. Y ellos están favoreciendo el círculo vicioso, ¿no? ¿Qué se requiere, doctora, para establecer límites y normas con los hijos? ¿Qué se requiere para normas y para límites? Mira, primero, como padres,
tener muy claro que estos sirven para que los hijos incorporen determinados valores y desarrollen algunas cualidades, como cuáles, como la responsabilidad, el respeto, la autonomía, la situación de autoestima, la solidaridad, el agradecimiento, en fin, 1000 cosas y 1000 valores que se pueden adquirir en ese sentido, ¿no? Que los padres tengan expectativas constructivas. ¿Por qué? Porque ellos pueden y tienen la capacidad para hacer mucho más de lo que hacen, ¿no? Tienen que mostrar respeto a los hijos, cuidar el tono, por ejemplo, de la voz que tienen cuando se están dirigiendo a él, los gestos, las miradas, tener firmeza, sobre todo lo que te decía ahorita, ¿no? Demostrarles amor en todos los aspectos, distinguir al chico de su conducta, porque a veces caemos en el error de confundir al chavo y estigmatizarlo por su conducta, y a veces lo hace por otras situaciones que no necesariamente van de la mano con algo de tipo conductual. A veces puede ser una cuestión emocional disfrazada en la cuestión conductual, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta situación de mandarle o de exigirle al chavo. Tenemos que sustituir el mandar o exigir por el pedir de una manera sutil, de una manera suave y amable. Tenemos que aprender a conocer y a manejar con las emociones, ¿no? Darle permiso a él de que en su momento tal vez él nos diga también que no en algunas cosas, y por el contrario, también nosotros darnos permiso para decirle no al niño, porque a veces somos tan rígidos en querer darles todo y nos cuesta trabajo decirles que no. Por eso les consentimos todo, ¿no? Y hay que darse uno chance de decir firmemente no, y no es no, ¿no? También, conejita, pensar, por ejemplo, de que los demás qué van a decir o qué van a pensar de mí, eso también dejarlo a un lado, porque si uno es muy rígido, obviamente también luego hay críticas, hay comentarios de que el padre es malo, de que la madre es muy agresiva, y eso también hay que dejarlo de lado. Evitar situaciones o conductas con las cuales casi siempre nos enganchamos con los hijos, ¿no? Lo importante también es aquí, ojo, no culpabilizarse y no sentirse frustrado o fracasado ante algunos comentarios o conductas que a veces los propios hijos dicen o hacen cuando se les trata de poner límites. Concientizarse de que existen límites fijos y otros que admiten hasta cierto punto un grado de flexibilidad. Darles la información antes de que ocurra el hecho, ¿no? Por ejemplo, no recurrir al castigo, salvo para resolver problemas por medio de pactos o de negociaciones. O sea, como puedes ver, son muchas cosas que en un momento dado se pueden tomar en cuenta para hacer, que se pongan en marcha los límites y las normas que se tratan de imponer a los hijos. Aquí me preguntan, doctora, ¿qué podemos hacer cuando un hijo ya tiene todo esto, ya está mal educado, ya lo consentí, y cómo le puedo ayudar? Ahora, ¿qué hago? Porque ya es un adolescente. Tratar de hablar con él, si hay expectativas que se pueden cumplir, obviamente tratar de hacerlo juntos. Tratar, insisto, no de resolverles la vida, apoyarlos hasta donde se pueda, pero no darles más de lo que no se tiene, porque sin querer, te digo, están fomentando en ellos esta serie de actitudes que luego se están lamentando. Se puede en un momento dado hasta acudir con algún profesionista, algún profesional de salud mental para que los oriente en esta materia. A veces los papás desconocen muchas cosas y son los últimos que se dan cuenta de que a veces lo están regando en la educación de los hijos. Y simplemente, bueno, pues a nadie nos dan manual para educar o para demostrar afecto a los demás, ¿no? Esto se va dando y a veces cometemos el error de seguir pautas que nos marcaron la vida a nosotros también, ¿no? Sí, doctora, ¿a qué edad se debe cortar el cordón umbilical? Me preguntan. Mira, normalmente esto tiene que ser antes de la adolescencia.
¿sí? O sea, empezar a ir soltando, obviamente, poco a poco al hijo, porque incluso en la propia adolescencia ellos se avergüenzan de situaciones vividas con los padres, ya no quieren que ya no quieren que sus amigos los vean contigo, no se quieren despedir de ti de beso porque qué van a pensar, la cuestión de los novios y este tipo de cosas genera a veces en los chavos una actitud de inseguridad y de temor, más por una cuestión del grupo, ¿no? De socialización y ese tipo de situaciones que se dan normalmente por el crecer en ese sentido. Pero te digo, sí hay que tomar en cuenta esos aspectos para no perderse. ¿Hasta qué punto, doctora, entonces podemos decir que nuestros padres son responsables de que estemos criando cuervos y creando monstruos? ¿Hasta qué punto? Mira, yo te diría nada más que es fácil olvidar que los seres humanos, Lupita, son productos de un conjunto de situaciones donde los padres son uno de los actores importantes, trascendentes, pero no únicos. Sostenerlo así es darle importancia exagerada a la paternidad, obviando la influencia de la sociedad, de los conflictos sociales y de los valores que se transmiten por estas vías. En este caso, Lupita, se caería nuevamente en el problema de lo que es el famoso chivo expiatorio, sin que el individuo afectado cargue con su responsabilidad. Culpar a los padres, Guadalupe, es en muchos casos una forma de eludir las responsabilidades personales en la construcción de la vida y asumir la propia vida con todo lo que implica en términos de riesgos y de consecuencias. Obviamente es una parte vital del crecimiento. De otro modo, pues obviamente no avanzamos, nos vamos a estancar y vamos a estar nada más siendo gentes que estamos observando la evolución y la trascendencia de otros seres humanos, y nosotros como hijos sobreprotegidos nos vamos a quedar estancados. Y eso es muy frustrante, porque uno mismo también se está dando cuenta que emocionalmente es un agente inmaduro, es el típico hombre mayor, ya grande en edad, físicamente hablando, con un cuerpo ya de hombre, pero mentalmente o emocionalmente es una gente muy inmadura, muy temerosa y que no puede tomar decisiones, porque la vida misma le genera mucho miedo. Claro. Consejos, doctora, consejos prácticos para evitar crear de nuestros hijos unos verdaderos monstruos, unos maleducados que no sepan comportarse. ¿Qué consejos le podemos dar a la gente que nos está escuchando? Bueno, principalmente ofrecerles sugerencias para que puedan solucionar los problemas que tengan los hijos con sus propios recursos. No anticiparse a los errores para evitarlo. Analizar como padres junto con los hijos lo que ha ocurrido y tratar de hablar, de dialogar con ellos, tratando de buscar la mejor forma de corregir la situación, ¿no? Que si necesita ayuda, por ejemplo, averiguar qué es lo que realmente está demandando, permitir que se desenvuelvan solos, aunque tarden incluso en hacer las cosas, darle pequeñas responsabilidades a cumplir sin la necesidad de que posteriormente haya algún adulto presente, o sea, empezarle a dar chambitas pequeñas, por ejemplo, en el sentido de dejarlo que recoja los juguetes, que haga su cama, cuestiones más sencillas para la edad, obviamente, de la criatura, ¿no? Favorecer, por ejemplo, las relaciones sociales con los iguales para potenciar su desarrollo en la personalidad y obviamente a nivel incluso también social o de la familia, ¿no? Por ejemplo, cuando ven al chavo ante situaciones de miedo, que en lugar de evitarlas, las confronte y sobre todo hacerle conciencia de lo que le puede pasar y darle siempre el apoyo, hacerle sentir que ellos están ahí. De esta manera, obviamente, el miedo y la ansiedad que le genera lo desconocido al chavo, pues le va a disminuir bastante y eso les va a generar en ellos una sensación de seguridad tremenda, ¿no? Y lógicamente, bueno, protegerle de los peligros reales, pero sin llegar al extremo de convertirlos en personas miedosas o simplemente gentes que se queden paralizadas ante el temor de lo que les pueda pasar. Y esta misma de esta pregunta... manera breve, creo
creo que abordamos prácticamente lo Doctora, más elemental del doctora, tema. Digo, podemos trabajar y hablar mucho más de doctora, esto. doctora, ¿Sí? esto mismo aplicado a cuando ya pasó el tiempo y ya no son niños, ya son adultos y ya tienen 30 años, 35, 40 años, porque como usted decía, se da en todas las edades. ¿Cómo se puede mejorar o ya no es posible mejorarlo ya en una edad tan avanzada? Mira, tienes que ver la situación emocional de la persona. Si hablamos de una persona de 50 años, a lo mejor tiene el deseo, pero bueno, ya estamos hablando de una gente de medio siglo encima, con una expectativa de la vida tal vez no tan adecuada, porque estamos hablando de una persona seguramente deprimida, de una persona seguramente frustrada en algunos aspectos de su vida, porque los propios padres favorecieron esto. Hablamos de una gente insegura, inmadura y con muchos temores. Uh-huh. Yo te pregunto, ¿qué expectativas tú como terapeuta podrías tener con una persona así? No lo sé, doctora, porque no soy terapeuta, por eso le preguntamos a usted. Bueno, en ese sentido te digo, habría que analizar bien realmente si es decisión del paciente tratar de salir de esa situación asfixiante de los padres, porque si él mismo también está en su zona de confort, viviendo en una casa que ya no le correspondería por estar en una edad en la cual todo lo demás ya es ajeno a él, y él se siente únicamente protegido en su medio, pues a lo mejor él mismo jamás va a querer salir de ahí, y ahí va a estar bien. ¿Sí me explico? Sí. Ahí tiene todo, tiene afecto, tiene casa, tiene comida, tiene techo, tiene ropa, tiene todo. ¿Para qué se va a salir a un medio ambiente donde se va a exponer a mil cosas y a sentirse más desilusionado y más frustrado? Va a ser difícil, depende mucho, te digo, de la capacidad emocional y de la situación emocional, sobre todo, y mental que tenga la persona. Si hablamos de una gente inmadura emocionalmente o psicológicamente hablando, a lo mejor desde ahí va a haber dificultad para poderlo ayudar. Pero sí se nunca es tarde. Sí se puede hacer un tratamiento para poder salir de todas estas problemáticas. A los niños también se les puede meter en tratamientos psicológicos para mejorar estas situaciones y puedan tener una mejor vida, ¿no? Supongo. Sí, por supuesto, opciones siempre va a haber, siempre va a haber, pero habrá casos en los cuales a lo mejor les vas a ofrecer lo humanamente posible, con lo que puedas trabajar lo vas a hacer, pero si para empezar el medio ambiente no favorece mucho, si la edad mental del sujeto no favorece mucho, si la situación emocional de la persona o de la familia tampoco favorece, no vas a poder dar el 1000 ante esa situación. Y también la otra problemática, te permita. La otra problemática sería que los padres se den cuenta que realmente están sobreprotegiendo, que están solapando, que están haciendo acciones que no corresponden y que eso los va a llevar a un estado emocional también en el tiempo que va a ser muy difícil para ellos soportar, ¿no? Para ellos y para toda la familia, porque esto no nada más desgasta a los padres o al hijo, desgasta incluso a la gente que está incluso con ellos ahí mismo, ¿no? Es una situación que genera conflicto en todos los miembros, prácticamente. Exactamente. Y aquí me hacen otra pregunta, por ejemplo, ya cuando yo he dado mucho de mí y el hijo ya me tiene controlado de alguna manera, ¿cómo puedo hacer para ponerle límites? En este aspecto me preguntan si se le debe de dejar de dar a esa persona todo lo que se le ha estado dando para que entonces entre en conciencia de que necesita cambiar su actitud. Sí, obviamente empiezas lógicamente poco a poco, porque también si se lo quitas de golpe, pues no va a ser tan fácil para el niño o para el hijo asumirlo. Tienes que ser firme, puedes marcar límites de una manera según también como sea tu expectativa y tu culpa, porque a veces simplemente los padres no lo hacen por la culpa que traen, por todos los motivos que hablamos al principio, ¿no? Y en ese sentido siguen favoreciendo esta actitud y no hacen lo suficiente, o sea, hacen como que hacen, para que me entiendas, hacen pero no hacen lo suficiente, ¿sí me explico? Y tratan de imponer su voluntad, pero el hijo se los lleva de calle, el hijo ya les tomó la medida, el hijo se los está tragando literalmente, son unos monstruos que literalmente ya los tienen controlados, ¿no? Hiperconsentidos.
Hiper todo, sobreprotegidos. y los hijos controlan luego a los padres, los hijos luego son los que les gritan, los hijos son los que les dicen qué hacer, parece de risa y parece absurdo, pero eso lo vemos, caray, es que reflejado sí, ahí en muchas gentes y con muchos casos, ¿no? Y como es que se a veces invierten los difícil papeles, ¿no? estar mediando la situación. Como que se invierten los papeles, ¿no? En un momento determinado. Cuando eres pequeñito te cuidan los papás y más o menos te la vas llevando. Cuando eres, cuando los padres se vuelven viejitos es al revés. Los hijos son como los que tienen el mando sobre los padres y se invierte todo, ¿no? Sí, pero cuando ya se cae en una situación de exceso, también, pues digo, obviamente no es malo, porque digo, todos los hijos hacemos esto, pero cuando se excede Claro. o se cae en una cuestión prácticamente más allá de lo que debería de ser, entonces hay que analizar qué está pasando con la persona que está dando todo, Claro, da ya, todo y se olvida incluso de él mismo, ¿no? ya se convierte Eso en una tampoco es patología, correcto. claro. Sí, se convierte en algo patológico, ¿no? Eso es. Pues sí, y repetitivo, y más cuando no hay conciencia. Exactamente. Ajá. Pues doctora, ha sido un tema, híjole, muy muy interesante. Creo que la gente está, no sé si tengan alguna pregunta, amigos de Divina Radio, antes de despedir a la doctora Roxana. Nos extendimos un poquito, pero bueno, bien vale la pena cuando se está hablando de un tema tan interesante. Y no sé si tengan alguna otra pregunta o la doctora quiera agregar algo más acerca de este tema. No, simplemente, bueno, que esto sea una especie como de invitación a reflexionar sobre la forma de educarlos y que tengan en cuenta nada más lo que puedan después estar fomentando y que no se quejen de la obra que ellos mismos están teniendo y que ellos tienen la masa y ellos mismos están amoldando de tal manera que le están dando forma a esa figura y luego están creando literalmente monstruos y ya no saben ni cómo salir del Pero cuento de terror, ¿no? básicamente si empezamos a poner límites, pues obviamente todo tiene que cambiar, ¿no? En cualquier momento se puede hacer. Entonces, bueno, pues eso es la reflexión de hoy, amigos. Aprendan a cuidar a sus hijos, a educarlos, a ponerles límites, a amar no es dar en exceso, ¿verdad, doctora? No, al contrario, creo que el poner disciplina es precisamente todo lo contrario, es un acto de amor, ¿no? Claro, y todos vamos aprendiendo en el camino, doctora, a cualquier edad. Yo creo que es importante, pues todo esto que usted nos comenta, porque todos de alguna manera reflexionamos al respecto de este tema y de alguna manera nos deja algo positivo, creo yo. Así es que me dice Soj, ¿cómo podemos evitar criar cuervos? Pues educándolos realmente con amor, ¿verdad, doctora? Con amor, sin caer obviamente en la cuestión excesiva, ¿no? Exactamente, no excesos. Todo en exceso es malo, siempre. Así siempre es, todo con exceso, nada con... no, es al revés, ¿verdad? Es al revés completamente. Sí. Pues aquí le mandan muchos... Con razón, ahora entiendo. Ahí está, pues los saludos de todo el público para usted, doctora. Les ha gustado mucho el programa y yo le quiero agradecer mucho su presencia. La semana que entra ya sabe usted qué tema va a tratar, porque yo quería sugerirle también alguno. A ver, tú sugiéreme y lo programamos. Pues mire, lo me he dado cuenta de que muchas parejas se casan enamoradas y después ya alguno de los dos ya no quiere estar en la relación, vaya por que no hubo un entendimiento, porque no son compatibles, porque a lo mejor uno no correspondió a la confianza y se quebró la confianza de la pareja, en fin, pero una de las partes no quiere estar. Entonces, definitivamente la otra sí quiere y entonces viene como una aferramiento, por decirlo así, no sé si esa palabra exista, pero se aferra el que ya no quiere dice ya no te quiero, pero el otro dice no, yo sí quiero estar y sí quiero estar y egoístamente no deja al otro vivir. Entonces de alguna manera se vuelve algo enfermizo porque digamos la pareja dice yo quiero vivir mi vida y quiero estar bien y el otro está aferrado a que no y pone miles de pretextos y es como dependiente del otro aunque ya no lo quieran. No sé cómo podríamos llamarle ese tema, pero lo he visto y es muy repetitivo. Y yo quería comentarlo con usted porque me interesaría mucho saber por qué las personas actuamos de esa manera. Porque si alguien dice ya no quiero, la otra persona se aferra, no, es que tiene que ser así y no les da la libertad ni el divorcio y se aferran a una situación que puede ser de verdad muy desagradable y que puede terminar lastimándolos por el resto de sus vidas, a ambos. Así es, y muy desgastante sobre todo, ¿no? Exactamente. Yo quería, no sé cómo le podríamos titular o si haya manera de hablar de este tema, usted que es la
la psiquiatra, perdón, aquí. Ay, casi me va a ahorcar ahorita. No, me digas así. No, el Dije, día, miércoles, psiquiatra. por supuesto, programamos algo en relación a eso. Ajá. Ajá. Ok, me parece perfecto. Y bueno, pues yo le agradezco mucho su presencia en el programa y gracias, doctora Roxana Villarreal. Al contrario, gracias a ti como siempre, gracias a los radioescuchas por haberse quedado con nosotros en el programa. Debe de tomar en cuenta la próxima semana. Debe de tomar en cuenta que si hasta los candidatos presidenciales se equivocan, ¿cómo no me voy a equivocar yo? Que soy una simple campesina, doctora. Al mejor cazador se le va la liebre, amiga, no te preocupes. Muchas gracias, doctora. Mejor ocúpate, ¿vale? Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Bueno, a mí